24 minutos pasaron de las 6 de la tarde. No llegó la lluvia todavía. Llegó algo mejor. Por ahora le vamos a decir así. Recién estábamos hablando mal de él, pero ahora tenemos que disimular porque llegó Ariel del Áquila. Buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Disculpen la tardanza. Vos como dijiste que estabas demorado y íbamos a mandar un abogado. Sí, demorado en la seccional. No, estuvimos recorriendo un poco el Instituto de Medios, estamos con visitas, así que bueno, vamos a charlar un ratito con nuestros visitantes, ¿les parece? Sí, cómo no. Que vinieron a conocer la universidad, recorrer Claro. un poco, y me parece que vale la pena charlar unos minutos. Estamos con Nicolás Martínez, ya lo conocemos, ya ha venido varias veces, prosecretario de Extensión Universitaria, y está también Francisco Cafiero. ¿Le suena el apellido? Sí, cómo no. Importante, ¿no? Apellido histórico. Dirigente del peronismo, un hombre joven, pero que ha venido también en una visita institucional porque se va a firmar un convenio aquí en la Universidad Nacional de La Matanza. Le vamos a preguntar a Nicolás que nos cuente un poco los detalles de este convenio. La parte formal, digamos. Después vamos a charlar con Francisco un poco. Los saludo a los dos. ¿Qué tal, Nico? Hola, Francisco. Bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, gracias por la visita, ¿eh? La realidad es que la idea es firmar un convenio marco en la cual podamos empezar a hacer cosas entre la universidad y CLEPEC. Estamos arrancando un poco a conocernos. Vino ahora a visitar la universidad, a hablar con el rector para firmar el convenio. Y nada, creemos que de esto se va a desprender muchas acciones que podemos hacer en conjunto, que eso es lo interesante, tratar de que la universidad siga trabajando con distintos organismos y siempre tratando de ser, como decimos desde la universidad, ¿no? Puertas abiertas, trabajar en conjunto y bueno, veremos qué sale de este convenio marco, que en principio, nada, por lo menos tener un marco para poder relacionarnos, para empezar a hacer cosas en conjunto. Y bueno, Francisco también que se presente y por lo menos les cuente también cuál es su idea a priori también de lo que tiene pensado. Vamos a contarle a la gente que CLEPEC es la sigla que significa Centro Latinoamericano de Estudios Políticos y Económicos de China. Suena grande, suena grande esto. Contanos, Francisco, de qué se trata el organismo que vos encabezás y cuál es el trabajo que realizan. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por recibirnos. Veníamos a hacer una visita y nos encontramos con este estudio increíble de radio y esta entrevista que no la teníamos previsto, así que ante todo les reitero las gracias. Constituimos CLEPEC en el año 2013, a instancias de distintas iniciativas que fueron surgiendo por un grupo de jóvenes, militantes políticos, dirigentes políticos que venimos del peronismo, que entendíamos que era importante empezar a institucionalizar una relación con China desde un ámbito que no sea ni el gobierno, ni el partido, sino crear otro tipo de institucionalidad para poder articular entre universidades, por un lado, gobiernos locales y gobiernos provinciales, por otro lado, cámaras de comercio, y así contribuir hacia la construcción de puentes entre América Latina y China, entendiendo que la relación entre Argentina y China, que llega a su instancia de estratégica integral en el año 2014, tiene, y estamos convencidos que tiene que ser atendida y construida especialmente a partir de América Latina. Recién hablamos en la charla previa, ¿no? Al aire, la importancia del conocimiento, ¿no? En las relaciones, en este caso bilaterales, internacionales. Digo, hay mucho desconocimiento de lo que es China, muchos ven a China todavía como algo enigmático, algo desconocido. La cuestión es que en el presente geopolítico es uno de los actores clave, ¿no? De este momento que está atravesando el mundo. Potencialmente China ya sabemos lo que es, pero hay mucho desconocimiento y me parece interesante este vínculo que vos nos contabas hace minutos. La universidad es conocimiento, entonces es imposible pensar la construcción dejando afuera a la universidad, ¿no? Digo, la universidad como entidad, ¿no? Y esta particularmente ahora a raíz de este convenio, ¿no? Bueno, toda falta toda falta de conocimiento propiamente dicho genera mucho prejuicio, ¿no? Uno no puede querer ni entender lo que no conoce. China es uno de los países más grandes e importantes del mundo en términos de capacidad económica, en términos de potencial militar. Es el país más poblado del mundo, cerca de 1.300 millones de habitantes, y hay mucha complementariedad entre China y Argentina.
por sobre todas las cosas en lo que refiere a los intercambios económicos y comerciales esencialmente. Hay mucha afinidad también en relación a lo que tiene que ver con la visión del mundo, un mundo más multilateral, un mundo donde no haya una sola hegemonía, sino que los poderes sean más, más equilibrados. Hay lazos históricos que unen al peronismo con el partido gobernante de China, que es el Partido Comunista de China, el partido más grande del mundo. O sea, siempre cuento la misma historia. Cuando voy por primera vez a China en el año 2006 y nos reciben ahí los dirigentes del Partido Comunista de China, nos cuentan, empezamos naturalmente con los intercambios de conocimiento. Sí. Entonces contaba la historia del peronismo. Nosotros somos, en ese momento éramos cerca de 2 millones, 3 millones de afiliados, creo que en el orden nacional. Y cuando les pregunté a ellos cuántos afiliados tienen, 86 millones. ¿No? Es decir, en toda escala, ¿viste? Por eso es importante abordar, lo digo esto como ejemplo porque las asimetrías y las escalas son muy importantes de entender a la hora de tratar de trabajar, comprender qué es China. Y en las universidades encontramos un ámbito muy, pero muy importante donde no solo poder aportar a la generación y creación de conocimiento, pero sino también tener un ida y vuelta con las distintas carreras y sus respectivos estudiantes para formar con conocimiento necesario y apoyar así y propiciar así para que las relaciones entre Argentina, América Latina y China sean cada vez más ventajosas para los pueblos, que es lo que nos motiva. Te quiero traer, Francisco, a la política, ¿no? Este vínculo con China que por ahí se fue construyendo durante la gestión anterior, incluso se había avanzado con muchos acuerdos, la construcción de las represas, en fin, sí, acuerdos, digamos, de distinta índole, que ahora parece que se empezaron a desandar y se empezaron a tensar y se empezaron a retrotraer. Digo, estamos en un momento también en Argentina donde todo lo que se pudo avanzar, mal o bien, a los ponchazos, se empezó a deconstruir nuevamente y empezamos a retrasarnos. ¿Cómo estás analizando vos particularmente el rol de Argentina y de esta gestión que gobierna Argentina en este concierto, ¿no? de lo que es la política y la economía internacional? Bueno, somos muy críticos de la administración de Macri y especialmente de su política exterior. Creemos que Macri entiende el mundo tal como fue en los 90. Por lo tanto, no solo que es una mirada errónea y hace una lectura errónea de las cosas que pasan en el mundo, pero sino que por sobre todas las cosas no sitúa a la Argentina en condiciones favorables para el desarrollo nacional. Bueno, él dice que sí, el otro día en el Congreso dijo que estamos en el mundo y que el mundo no sé qué. Bueno, pero Macri dice muchas cosas que no tienen nada que ver con la realidad. Me parece que Macri mira más Netflix que lo que pasa en lo que le pasa a los argentinos y a los argentinos, ¿no? Es más de ciencia ficción que otra cosa. Y toda política es política internacional que se juega dentro y fuera de los estados. Esto lo decía Perón en la década de los 50 y es una definición que tiene mucha vigencia hoy. En un mundo cada vez más complejo, en un mundo cada vez más interconectado, en un mundo donde últimamente se vienen levantando muros comerciales complejos, donde hay una tensión entre dos polos ya muy constituidos, como es el histórico de los Estados Unidos y la China pujante. La Argentina tiene que pensar en cuál es su futuro en el orden internacional. Nosotros entendemos y estamos convencidos que el camino que necesita hacer la Argentina es a través de la integración regional, con una asociación estratégica con Brasil como puntapié inicial para un mayor afianzamiento con el resto de los partidos, con el resto de los países latinoamericanos, pero así también entendiendo de la importancia de la cooperación sur-sur, donde economías y potencias como China cumplen un rol fundamental para la Argentina. Hay un dato que se conoce muy poco. China es uno de los países que siempre ha apoyado el reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas, por ejemplo. Sí. Argentina tiene una complementariedad por las características de nuestra economía mucho más, es decir, la economía argentina, quiero decir, es mucho más complementaria con la economía china que con la economía norteamericana. Los norteamericanos, más allá de su poderío industrial, son grandes productores de alimentos, que sigue siendo uno de los grandes capitales de Argentina, la producción de alimentos. A nosotros nos gustaría tener un aparato productivo pujante, de escala, las medidas que toma Macri y
las medidas que además toman en el seno de las relaciones internacionales van a contramano de la posibilidad de desarrollarnos industrialmente. Bueno, incluso vos recién hablabas de la integración regional. Bueno, un camino que también se empezó a desandar, ¿no? Lo que se había construido, el Mercosur, UNASUR y tantas otras cuestiones que se habían construido, ahora están en crisis también. A raíz también de gobiernos que han tomado otro camino, ¿no? Sí, más la UNASUR que el Mercosur. El Mercosur tiene otro tipo de institucionalidad, más años, más vigencia. Pero fíjate que en las últimas elecciones presidenciales del año 2015, todos los argentinos y las argentinas que votamos elegimos a representantes del Parlasur, es decir, parlamentarios en el órgano parlamentario del Mercosur. Siguen siendo aún diputados y diputadas que no cobran sueldo, porque el gobierno de Macri piensa que no sirve tener parlamentarios del Mercosur, o que no es necesario pagarles por su trabajo, ¿no? Son cosas que van en detrimento de la institucionalidad necesaria a la hora de construir integración regional. ¿Cómo estás viendo el proceso político en estos días? Ya estamos en año electoral, empieza a haber movimiento, lo tiene también el oficialismo, está complicado a nivel interno también. ¿Cómo estás viendo la construcción de la oposición? ¿Sos optimista que se va a poder llegar a construir un gran frente de unidad entre todos los sectores? Hoy en Ferro pasó algo muy importante, creo que estuviste ahí también, participando. Sí. Bueno, ¿cómo estás viendo de tu juventud también, ¿no? Lo que se va construyendo en estos días en el espacio? El Congreso Nacional del Partido Justicialista fue muy importante, muy representativo. Estuvieron representadas casi todas las congresales nacionales de casi todas las provincias, con la excepción de Córdoba y Salta. Y la verdad es que se ve una foto de unidad cada vez más activa, más comprometida, más abierta. La unidad no es un camino sencillo, nunca fue fácil unir lo que estaba desunido. La unidad tampoco es un proceso cómodo. En realidad la unidad va necesariamente a ser un proceso incómodo, juntarse con quien anteriormente, sectores con quienes anteriormente hubo tensiones, hubo miradas distintas. Lo importante es que el desastre que genera el gobierno de Mauricio Macri, las consecuencias sociales, económicas, hoy el dólar volvió a subir a más alta que la sensación térmica, ¿no? Y hoy miren que hizo calor hoy. Como compiten, ¿viste? La temperatura y el dólar compiten, a ver cuál subimos. Inflación que genera va ganando el dólar, inflación que va generando cada vez más pobreza, se cierran pymes, talleres, fábricas, comercios a diario, y esto ya no es una cuestión de discurso político, sino reflejada a través de distintos indicadores, de distintas procedencias. Está empíricamente comprobada que cuando crece la desigualdad, cuando crece la pobreza, crece la inseguridad. Entonces, si estos no son motivos necesarios para unir lo desunido, y que esas diferencias que tuvimos entre distintos sectores del peronismo sean puestas al costado, y para pensar en el futuro de la Argentina, y un futuro mucho más promisorio, atendiendo el gran desastre que nos van a dejar con la deuda externa este gobierno, y con la gran deuda social, del trabajo, educativa, que creo que son las grandes agendas que la Argentina tiene que poner en marcha para construir un futuro que efectivamente sea próspero para el conjunto. Y en eso el peronismo hoy dio un paso muy importante en el Congreso para conformar en este año electoral, entre otras cosas, un nuevo frente electoral, lograr la paridad de 50-50 en los cargos partidarios nacionales, entre varones y mujeres, atender distintas agendas que tengan que ver con expresar un futuro, y ahí las relaciones internacionales juegan un rol muy importante. Bueno, vos venís de una familia de tradición peronista, eran famosos, siempre se hablaba de los domingos en la casa de don Antonio, sí. Muchos hijos, muchos nietos. Me imagino que habrán sido esos quinchos, esos asados, hablando de política y de Boca, ¿no? Me imagino. Somos 39 nietos. 39 nietos. ¿Vos sos el mayor? No, soy el cuarto. Ah, bueno. Pero el primero hincha de Boca. ¿El primer hincha de Boca? De los nietos, sí, primer hincha de Boca. ¿Y el abuelo entonces tenía una predilección? Eso no, pero eso le gustó mucho, y aparte yo sigo siendo, pero especialmente chico, dormía con la pelota de fútbol, era un enfermo del fútbol. Y bueno, creo que a partir de los 5 años me empezó a llevar a la cancha, y para mí era ese domingo en la cancha era
lo que más esperaba en el mes, ¿no? Era un momento también de compartir, ¿no? Con el abuelo, digo, el momento del encuentro. También, por supuesto, también. Otro punto en común, ¿no? Totalmente. Y te iba a preguntar, se habló de política, creo que desde que naciste vos habrás escuchado charlas de política, del peronismo, de todas estas cuestiones. Ahora que ya vos sos un hombre maduro, un dirigente, que estás activamente en la política, ¿qué hizo mal el peronismo para que Macri esté haciendo lo que está haciendo? A ver, creo, el peronismo, es decir, el peronismo y futuro tienen que ir de la mano. ¿Estamos de acuerdo con esa definición? El peronismo tiene que ser sinónimo de generar expectativa de un futuro mejor. Creo que en las elecciones del 2013 no pudimos expresar ese futuro y nos dividimos. Eso fue una consecuencia para llegar divididos a las elecciones del 2015 y en vez de decir qué es lo que íbamos a hacer, nos paramos en defensa de lo hecho. Y después, a ver, hay millones de razones de por qué perdimos. Lo importante es saldar las diferencias, hacernos cargo de las cosas que hicimos mal. Creo que hubo agendas que no atendimos propiamente. Sí creo que hay que ser autocríticos en lo que dejamos en materia de inseguridad. Sí creo que tenemos que ser tajantes a la hora de hablar de transparencia, temas que tal vez no fuimos claros en relación a cuáles eran nuestras políticas de transparencia, y varias otras cosas que tienen que ver también con el esquema de representación. Nos fuimos achicando en vez de agrandarnos, y teníamos con qué agrandarnos, porque tuvimos 12 años de gobiernos que fueron muy buenos. A ver, ningún gobierno es perfecto, es decir, todo lo perfecto acá es enemigo de lo bueno, digo, pero fueron gobiernos muy buenos el de Néstor y de Cristina, donde pudimos recuperar banderas que eran históricas y las pudimos ayornar a los tiempos de hoy, como la soberanía política, la independencia económica, la justicia social, los derechos humanos. Ahora, sí tenemos que pensar que la gente vota pensando en lo que viene, vota pensando en el futuro, nadie vota pensando en el pasado. ¿Y esa agenda está en el peronismo hoy? ¿La viste hoy en el Congreso de Caballito? ¿La ves hoy como para ganar la elección en octubre? A ver, creo que es parte de la discusión del peronismo esto, es parte de la discusión interna que vamos teniendo. Creo que hay sectores que sí se van ocupando de cada uno de estos temas que te voy nombrando, pero esencialmente es también lo que decía Perón, no es que nosotros seamos tan buenos, sino que nuestros adversarios son un desastre. Entonces, eso también ayuda, ¿no? Porque Macri generó una decepción enorme para la gente. Mucha gente confió en Macri. Y Macri heredó un país, una administración nacional en muy buenas condiciones y no paró de hacer macanas. A pesar de que había cosas que había que rever y corregir, obviamente, todo, ¿no? Pero como todo, siempre había cosas que rever y que corregir. Pero ahora, lo que estaba mal, lo empeoró. Y lo que funcionaba bien, lo destrozó. Francisco, gracias por estos minutos. Buena, linda charla de política, ¿no? Está bueno. Siempre hablamos con gente grande y está bueno hablar con gente... ¿Qué edad tenés? 39. Mira, somos casi iguales. A mí me gustaría saber cómo entienden los chinos todo esto, ¿no? Hablarle de peronismo a los chinos debe ser algo maravilloso. Sí, no, es muy complejo, Sí. muy complejo. Es más difícil que explicar el peronismo, a veces es más difícil que explicar el sentido de la humanidad, ¿no? A veces ni nosotros entendemos el peronismo. ¿Querés explicarlo a los chicos? Francisco, gracias por Gracias la visita. a ustedes por recibirme acá. Nico, lo mismo. Gracias a ustedes. Seguimos, estamos hasta las 20, faltan 17 para las 7 de la tarde. Está lloviendo aquí en La Está Matanza, lloviendo y me parece que hasta está parando. Mirá, ¿En serio? mirá por la ventana, parece Bueno. que hasta algunas nubes de las más espesas y más oscuras están corriendo. Seguimos en un ratito, dale. Hasta las 20. Todo de vuelta. Todo de vuelta.